Lo primero es, ¿por qué y para qué publicar? O sea, ¿para qué estar aquí el día de hoy conectados a las 9 de la noche? Pues, algunos son MIPS, otros son estudiantes, están tomando muchas clases y puede llegar a ser pesado. Entonces, Haru, si le puedes dar a la siguiente, por favor. Claro que sí. Que con uno de los fotobrains que más me gustan, está que el científico que no publica es como un atleta que no compite. O sea, al final, la base de la ciencia es generar una pregunta, ponerla a prueba y compartirla con los demás. Si no lo compartes con los demás, solamente quedas con experiencia propia, pierde cierto valor, entonces puede ser padre. Y además, siguiente, existe una cita que los estudiantes o sea, la gente que empieza a publicar desde que son estudiantes, tiene la capacidad o se estima que publica 3 veces más artículos a lo largo de toda su carrera. O sea, la gente que empieza a publicar hasta que es residente o hasta que es adscrito, pues publica muy poquito, pero si ustedes aprenden desde ahorita, ya se vuelve algo innato, eh, puede valer la pena, ¿no? Entonces vamos a ver 4 secciones. Muy rápido, va a empezar y cerrar Harumi, yo voy a dar la parte intermedia y pues nada, siéntanse con la libertad de preguntar cualquier cosa, tanto de los temas que estamos viendo como de la manera en la que se puede aterrizar en México, cómo lo hacemos nosotros en el Instituto del Neuro, cómo lo hacemos con los proyectos de cirugía oncológica, de neurocirugía, de radiocirugía, pues lo que sea para volverlo un poco más dinámico. Entonces va a empezar Harumi. Cualquier duda, aquí estamos. Perfecto, gracias Juanra. Y bueno, vamos a iniciar con el rol de la publicación. Y bueno, comenzando con este concepto, ¿qué es la ciencia y cómo la entendemos? La RAE nos da una definición muy amplia que pues básicamente nos dice que es el conjunto de conocimientos que obtenemos mediante la observación, el razonamiento, que están estructurados y desde aquí podemos deducir principios y leyes generales. Esto nos da la capacidad predictiva y los debemos de poder comprobar experimentalmente. A muy grandes rasgos podemos resumir que la ciencia es la que nos brinda el conocimiento. Entonces, ¿por qué nos sirve el conocimiento? Hay incontables ciencias, pero nosotros enfocándonos a las ciencias médicas y a la medicina basada en evidencias, que son pues dos conceptos con los que seguramente ustedes ya están familiarizados. Entonces, bueno, vamos a poner una línea del tiempo y vamos a situarnos ahí, ¿no? Cuando nosotros elegimos estudiar medicina, me gustaría aquí que participaran ustedes, un par de personas que me dijeran, no vamos a juzgarlos, todas las respuestas son válidas, que me compartan brevemente, no una historia muy larga, pero que nos compartan por qué decidieron estudiar medicina, qué los motivó. Bueno, No, no sean tímidos, a ver. Ah, ok. Hola Alejandro, sí, dinos. bueno, de mi parte, como aparte, digamos, antes de los niños, cuando me enfermaba o sufría, que había mucha gente que decía, va al doctor, y después de unos tiempos ya, lo curó, ¿no? Yo pensaba que los doctores eran un tipo como de magos, más que esto, como de, ellos tenían el don de curar gente, ¿no? Y fue cuando me empecé a pensar de, yo también quiero, ¿no? O sea, a mi Claro, ámbito egoísta, así de, yo también quiero. Y ya claro, entrando aquí a la carrera, ya veo que no es una habilidad, sino es conocimiento que vas adquiriendo. perfecto. Muchas gracias por tu participación. María, adelante. Hola, pues bueno, yo estaba estudiando otra carrera en investigación, en ingeniería, y Qué pues me cool. decidí cambiar a medicina porque quería ver realmente el conocimiento de una manera más aplicada y que no solo se quedara pues en la parte de la idea, ¿no? Entonces, pues. Perfecto. Muchas gracias por compartir sus razones. Y pues sí, la verdad es que en general si le preguntamos a nuestros compañeros o en general vamos a un salón de primer semestre de medicina y les preguntamos ¿por qué estudias medicina? Pues muchos de ellos nos van a decir pues para ayudar a las personas, porque quiero pues curar pacientes y cosas de este tipo. Algunos más dirán, y por ejemplo fue mi caso, porque me interesa el cuerpo humano, me gustaría entender cómo funciona, estudiarlo y pues bueno. Entonces, con esta idea en mente, nosotros entramos a medicina, ¿no? Y conforme empezamos a estudiar, nos van surgiendo muchísimas preguntas porque aprendemos conceptos que nunca antes habíamos escuchado en nuestra vida, conceptos que pueden parecer muy abstractos. Entonces, bueno, nos empezamos a plantear preguntas, ¿no? ¿Y qué pasa cuando esto ocurre? Pues que vamos hacia diferentes referencias, llámese libros, que pues son nuestra primera fuente de consulta en los primeros semestres, pero conforme vamos avanzando, pues ya consultamos guías, consultamos diferentes artículos, reportes de caso, entonces pues nos vamos familiarizando con una amplia gama
de referencias bibliográficas para responder estas dudas que nos surgen tanto al momento que estamos estudiando como en las rotaciones, cuando vemos a algunos pacientes y decimos, pero ¿por qué tiene esto? Entonces, bueno, surgen dudas. ¿Y esto de qué nos da la oportunidad? Cuando tenemos una duda y buscamos y no encontramos la respuesta, esto nos brinda un área de oportunidad para buscarlo, para investigarlo, para indagar más en este problema. Y esto es un ciclo continuo. Desde que iniciamos esta carrera y conforme vayamos ejerciendo la medicina, pues nos pueden surgir muchísimas dudas y esto es un área de oportunidad para que ustedes se planteen esas preguntas y pues bueno, a partir de esto surjan ideas e iniciativas de investigación. Entonces, bueno, ¿qué es la medicina académica? Es un concepto que venía en uno de los artículos que les pusimos en las fuentes y en general, bueno, la definición dice que es, aquí hay muchos verbos, la capacidad del sistema de salud y atención sanitaria para pensar, estudiar, investigar, descubrir, evaluar, innovar, enseñar, aprender y mejorar. Bueno. Todo esto pues nos puede parecer un poco utópico porque no todos los sistemas de salud logran tener una medicina académica, ¿no? A veces se inclina mucho más a la parte ya sea de investigación o a la parte clínica, pero pues es difícil compaginar todas estas partes. Pero ¿cuál es el objetivo de esta medicina académica? Pues en primera, utilizar el conocimiento para mejorar la atención al paciente. En segunda, formar médicos y científicos biomédicos. Y por último, descubrir las causas y las curas o bien algún tratamiento que pueda beneficiar más al paciente en cuanto a su calidad de vida. Como ustedes ya lo sabrán y nos vamos dando cuenta conforme avanzamos en la carrera, no siempre es posible brindarle una cura al paciente, pero sí a partir de diferentes ensayos que se hacen, diferentes tratamientos que se plantean, pues les podamos dar una mejor opción, una mejor calidad de vida. Entonces, bueno, esta es como la idea de la medicina científica, de la medicina académica, perdón, y tiene tres pilares. Entonces se los puse en este esquema y venía pues una de las preguntas del quiz también. Es la práctica clínica, la investigación y la docencia. Entonces, como médicos, lo ideal sería que en nuestra práctica pudiéramos compaginar estas tres áreas. La práctica clínica, todos aquellos que den consulta, aquellos que nos inclinamos por la parte quirúrgica, pues también tanto el quirófano como la consulta. La investigación, plantearnos preguntas, plantear protocolos, poderlos finalizar, publicarlos y de esta manera pues contribuir en la comunidad científica y por último, la docencia. Decía Richard Feynman que si quieres dominar algo, lo debes de enseñar, porque cuanto más enseñas, más aprendes, y que la enseñanza y la docencia es una herramienta muy poderosa para poder aprender. Entonces, conforme tal vez a algunos de ustedes les guste dar clases y se dan cuenta de que cuando das una clase, enseñas algo y te hacen preguntas, te das cuenta que hay mucho que aún desconoces y eso te da la oportunidad de aprender más a fondo un tema. Entonces, bueno, es solamente una idea para que ustedes lo tengan en mente. Lo ideal es compaginar esto y es como a lo que podemos aspirar como médicos. Entonces, bueno, ¿por qué los investigadores publican? Lo decía Michael Faraday, work, finish, publish. No es suficiente con tener una idea, no es suficiente con tener un excelente protocolo que ya esté aprobado, una muy buena base de datos robusta con muchos pacientes o escribir en manuscrito. A lo que debemos de aspirar es a poderlo publicar porque de esta manera lo vamos a dar a conocer a la comunidad y se puede crear un diálogo a partir de esta publicación. Entonces, me gustaría de una vez más que participaran y me dijeran a ustedes qué los motiva a investigar. Recuerden, aquí no hay respuestas correctas o incorrectas, solamente queremos escucharlos y pues que nos puedan compartir. Sí, adelante, Carlos Leonel. Bueno, yo creo que desde niño siempre me pasó como que fue muy curioso. O sea, siempre como cuando veía, no sé, las cosas o cuando llovía, cuando me enseñaban como un objeto, siempre me pareció curioso, como por ejemplo, cómo se creó, por qué se creó hasta hace poco, hasta hace mucho. Y conforme fui creciendo, esta curiosidad se fue como ligando pues a todo lo biológico, hasta que pues, llegué a medicina y me di cuenta como que el gran campo de investigación y de curiosidad y de preguntas y de temas que todavía no están explicados y que a través de la investigación pues puedes como pues descubrir por algún punto pues de la vida. Perfecto, muchas gracias por compartirnos.
Claudia Ramos. Hola, pues yo creo que lo hacemos primero para ampliar nuestro conocimiento, pero más allá de eso, y yo también quería responder lo de porque estudiamos medicina, pero así es también para compartir todo este conocimiento, ¿no? Yo creo que no somos los únicos seres humanos que tenemos esa duda, yo creo que también compartimos la misma duda muchos otros que a lo mejor todavía no se han hecho la pregunta, pero la tienen en lo más profundo. Entonces sí, para compartir el conocimiento y no solamente quedárnoslo nosotros y ampliar nuestro panorama, ¿no? Creo que en síntesis eso. Perfecto, gracias. Alejandro Vázquez. Sí, pues, o sea, más que nada como para encontrar como las relaciones, o sea, de cosas que son como en la clínica y poderlo aplicar justamente a la práctica como ya bien, ¿no? O sea, como encontrar una relación y qué es mejor y pues aplicarlo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Gracias a los que participaron. Y pues sí, la verdad es que todas son razones válidas. Hay igual en los artículos que les dejamos, está esta pirámide, ¿no? De las razones por las que podríamos motivarnos a publicar y pues este acrónimo de Sultán. Entonces, la base, pues para todos aquellos que tienen que hacer una tesis, pues se ven casi casi obligados, ¿no? A hacer un protocolo de investigación y, bueno, publicar su tesis, o bien en algunos lugares para promocionarse, digamos, profesionalmente, subir sus puestos o generar incrementos salariales, cosas de este tipo. O bien porque quieres iniciar una carrera académica en investigación o para ir subiendo en cuanto a posiciones, ¿no? En el trabajo, también para generar avances en políticas tanto de salud, de educación, economía. Y por último, pues también bastante válido, pues por quererse hacer un nombre, fama a partir de la investigación. Y esto genera una comunidad, ¿no? Al final de cuentas conocemos a personas a partir de esto que también disfrutan de llevar a cabo este tipo de proyectos y bueno, se pueden hacer de manera conjunta. Entonces, bueno, como conclusión de esta parte, las publicaciones científicas son esenciales para la difusión de ideas, como ustedes bien nos lo decían, ¿no? Nos permite compartir lo que encontremos a partir de una pregunta que nos surja y que los demás puedan accesar a esta respuesta, ¿no? A lo que nosotros encontramos con nuestra población, que no necesariamente se va a replicar porque hay muchas variables que pueden influir, pero al publicarlo en la comunidad va a representar un hito para el progreso. La ciencia es lo que nos ha permitido avanzar en muchos aspectos pues como especie y como sociedad, ¿no? Entonces, pues por último, la escritura científica va a acercar a la comunidad, a los médicos y pues en fin, en su fin último, pues beneficiar a la población. Aquí lo que les preguntaba Harumi de qué los motiva a ustedes es más interesante porque cuando preparábamos la clase con el doctor Moreno, le enseñamos la pirámide que dice como cuál debe ser tu motivación para publicar. Y lo último es nombre y fama. Y nos dijo el doctor, pues si alguien quiere publicar, pues es famoso siempre y cuando tenga una motivación clara y lo esté haciendo de manera eficiente, está bien. Por eso nos dijo el doctor, en lugar de solamente poner la pirámide, también pregunten, cada quien puede tener su propia motivación. Lo importante es que la encuentren, que no lo estén haciendo nada más porque todos los demás de la generación lo hacen y porque tengo que ir, no me vaya a quedar yo atrás, sino porque realmente hay algún motivo que los hace querer hacerlo, ¿no? Entonces vamos a ver rapidísimo los tipos de artículos que existen nada más para que cuando lleguen al instituto nos empiecen a echar la mano, pues entiendan la diferencia entre uno y otro y los podamos escribir de una manera más sencilla. Entonces, en general, ¿qué artículos conocen? A ver, Alejandro Vázquez, ¿qué tipos de artículos conoces? Pues están, o sea, los artículos como, dependiendo hay como revisiones, o sea, en general. Ok, También hay artículos, ajá. por ejemplo, de, o sea, de científicos de investigación que pueden ser, pues, o sea, las revisiones sistemáticas, puede ser también las, o sea, bueno, sí, revisiones sistemáticas, o sea, pues sí, también puede ser un ensayo clínico en general. Ujú. También pueden haber, pues sí, más que nada como, o sea, esas dos clasificaciones Muy generales. bien. Vamos a ver en realidad cuatro de ellos principales y se me hizo muy bien tu respuesta porque a veces cuando dicen qué artículos hay, dices, no, de corte, caso y control, no sé qué. No, ese no es tipo de artículo, ese es tipo de estudio, que también lo vamos a ver porque tenemos todo tipo de estudios ahorita en activo en el instituto, pero tipos de artículos está un artículo original que tú escribes, puede ser un ensayo clínico o sea, que usas a tu propia base de datos de pacientes.
¿Qué sea la siguiente, Haru? Sí, claro. Revisiones, tanto sistemáticas como narrativas o metaanálisis, reportes de caso y series de casos y cartas al editor. Entonces vamos a ver lo que es cada uno de manera muy, muy breve con un ejemplo de neurocirugía y de medicina general para algún colado que esté aquí que en realidad le guste más medicina y otras cosas. Entonces el artículo original es un documento completo que presenta resultados inéditos de un estudio con metodología clara, ¿no? Entonces al final es, con tus propios pacientes, decías hacer algo y siempre tienen la misma estructura que la van a ver en otras de las clases, que es introducción y cuál es la mejor forma de escribir la introducción o el marco teórico, que hay ahí como diferentes estrategias, el scare people para llamar la atención, what's new, what's known, y lo que propone el artículo, los métodos de cómo se hizo, los resultados y la discusión. Todos los artículos tienen esta estructura independientemente del método estadístico o del diseño de estudio que se haya hecho. Un ejemplo en neurocirugía es el primer artículo que publicó Harvey Cushing de una hipofisectomía parcial para acromegalia. O sea, entonces, o sea, los artículos originales hacen toda la diferencia en la práctica médica. Entonces, fue la primera vez que publicó esto. Dijo, oye, no, pues la acromegalia, los pacientes que se ven muy grandotes y todo, si les quitas una parte de la hipófisis, se curan. Y a veces fue la misma persona que describió la enfermedad de Cushing, el síndrome de Cushing, todas esas cosas. Eh, y en el hospital todos los lunes tenemos análisis de casos de todo el mundo, de los avances de neurocirugía, y son los artículos originales los que marcan la pauta de cuál va a ser el tratamiento. Y es impresionante ver a los residentes y a los adscritos estar hablando y dicen, como, no, pues ahorita en Australia se publicó X cosa, ¿saben qué? Pues el paciente pasado mañana, vamos a operarlo diferente. Así como Cushing en su momento dijo, hay que operar de esta manera, todo lo que se va haciendo cambia. Y lo que está padre, que nos emociona, doctor Moreno, es que en lugar de estar solamente leyendo artículos de otro lado, pues más bien ser quienes los escriben, para también ser una referencia para el resto del país y el resto del mundo con investigación. Un ejemplo de medicina general sería el primer artículo sobre el uso de insulina. Sí, cuando la diabetes tenía mucha mortalidad, todo el mundo se moría y se publicó en los 20, creo, el uso de la insulina reduce la glucosa en sangre, ¿no? Esto es lo que hace la diferencia. Entonces, al final, si tuviera que describir una frase, lo que es el artículo original, es pues donde nace la evidencia para la guía de la práctica clínica. Siguiente, por favor. Reporte caso. Pues aquí nada más es describir uno o varios casos con una condición nueva, inusual o hallazgos relevantes, pero al final esto también puede llegar a marcar una pauta bastante relevante. Por ejemplo, esto que está en alemán, que es la malformación de Chiari. Entonces, Yareli Ramírez, ¿sabes qué es la malformación? Sí, justamente es Es por cuando aquí. el cerebelo pues tiene, o sea, de manera congénita se malforma y se empieza como a meter al epéndimo, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes Sí, tipos exacto. O sea, ¿no? Y pues es algo que justamente es importante porque puede comprimir estructuras, ¿no? Según el tipo que sea. creo que me trabé un poco. No sé si ya me escuchan. Sí. Es, sí, sí, sí. Ya, perdón, estoy un poco lagueado. Sí, justo, a ver, la malformación de Chiari es cuando parte de, o sea, la Chiari tipo uno, las amígdalas del cerebelo están protrudiendo hacia abajo y las manifestaciones se ven más como hasta los adultos, puede generar una válvula paliquio-cefalorraquídeo en el que sí cruza, pero no regresa, entonces genera eringomelia. La tipo 2 es cuando además de las amígdalas está el vérmix del cerebelo, es mucho más complejo, más grande y casi siempre viene acompañado de un mielomeningocele que jaló todo para abajo. Y eso se sabe gracias a que Chiari vio un montón de pacientes que estaban así y lo publicó y dijo, oigan, a ver, estos son casos raros. Entonces reportó una serie de casos que descubrió toda una enfermedad nueva. Ahorita en el hospital el doctor vio que había un quiste en forma de hélice súper complejo que nunca se había visto. Se publicó solamente otro en Japón, entonces va a haber una publicación en Japón y en México. Y a lo mejor por publicar esto, ya en el resto del mundo van a identificar, ok, cuando hay un quiste de este estilo, podemos hacer esta estrategia neurológica, ¿no? Entonces, cuando a ustedes se les ocurre, oigan, vi un caso raro, lo quiero publicar, no es nada más para tu currículum. Es realmente tratar de pensar qué relevancia tiene estar publicando esto, ¿no? Pues puede generar impacto en
en otras partes del mundo, de cómo manejarlo adecuadamente, de cómo resolverlo, de cómo algo. Lo mismo se dio para medicina general, el primer reporte de casos de pacientes eh, en California que se estaban muriendo de gripa y fue el primer reporte de que hicieron. Entonces afectó a todo el mundo una epidemia, solamente porque se pueden descubrir las enfermedades, se pueden explicar tratamientos. La siguiente puede abrir puertas al descubrimiento de una enfermedad o nuevas líneas de investigación. Entonces, siempre vale la pena, ven algo raro, lo quieren publicar, vale la pena. Hay ahorita como 4 o 5 case reports, en los hay 3 narrativas que son típicas. Es así como un resumen. Juanra, no sé si soy Juanra, solo yo, pero te estás escuchando como cortado, entonces no sé si puedas acercarte al internet o bueno, a tu módem o permítame, algo eso así. me está dando un poco. ¿Me escuchan bien? Ya, mucho mejor. Va. Entonces, el caso puede abrir puertas a una enfermedad, líneas de investigación, lo que sea, ¿no? Vamos ahorita ya a las revisiones. Entonces, de revisiones, hay 3 tipos principalmente. Las narrativas son las típicas de Nature, ¿no? Que hablan así de un tema y lo resumen y es el conocimiento en general, depende del autor, entonces hay cierto sesgo, pero lo escriben expertos y es muy padre. La revisión sistemática es cuando con una metodología muy estricta agarras diferentes tipos de artículos y describes lo que cada uno encontró. Pero ya cuando fusionas la estadística de uno con otro, con otro, con otro, es cuando se llama metaanálisis. Sí es el máximo nivel de evidencia y también tiene su valor y es bastante bueno, ¿no? Entonces, si los artículos originales los consideráramos como ladrillos para construir una pared. Ya la casa completa son los metaanálisis, las revisiones temáticas, y son los que pueden aumentar muchísimo la, la validez, la fuerza del estudio por los tamaños de muestra más grandes. Y por menos sesgo, poblaciones de diferentes lados, etcétera, ¿no? Entonces aquí hay un ejemplo de narrativa, solamente está describiendo los lentes 3D que ya se usan en algunos lados para, durante la cirugía, estar viendo eh, las estructuras que están debajo de la piel, debajo de los huesos, o antes de la cirugía para planeación quirúrgica. En el ABC tienen muchos esos lentes que los ponen y ven de manera 3D la topografía y por aquí hacen la planeación de, no, pues voy a saltar estas fibras y por acá entro para el tumor y todo. O sea, aquí describe cuáles son las que existen y cómo pueden mejorar, ¿no? O otra manera aquí, pues es cuando se describieron los mecanismos de síndrome ovario poliquístico, los 4 fenotipos, son cosas súper complejas y así existen, ¿no? Entonces, las revisiones narrativas son brújulas que nos orientan en temas complejos. Tú ves el síndrome ovario poliquístico que es complejísimo y es un artículo como este el que te dice, a ver, paso 1 empieza aquí, paso 2 paso 3 y esto es lo que te desarrolla todo lo que es el síndrome. Y ya los metaanálisis pues, son otras cosas, y aquí hay pues, algunos ejemplos, ¿no? De neurocirugía vascular para cuándo hacer coiling o cuándo hacer clipaje en aneurismas, o la relación de la aspirina para la prevención de infarto, pero esto es usando muchísimos artículos. Dale, Paco. Bueno, yo ahí nada más quiero hacer o sea, una contribución rápida. Justo los metaanálisis son como el tope de hasta arriba de la pirámide de evidencia, pero es lo que te dicen la mayoría de o sea, de los que estudian esto más a fondo, ¿no? Sin embargo, o sea, también es importante que ustedes sepan que aunque mucha gente le tira a las GPCs que porque están desactualizadas, que porque no están tan buenos los datos, o por ejemplo la de Ibu, ¿no? Que el trimetoprim con sulfametoxazol, que es de lo que tiene más resistencia ahorita, este que se usa como primera línea en Ibu y viene en la GPC, a pesar de todas esas cosas, es importante que ustedes sepan que las GPCs, sobre todo las que están actualizadas, están arriba de los metaanálisis. Entonces, o sea, nada más como un dato que vale la pena que ustedes tengan en consideración porque a final de cuentas son las pautas de tratamiento, como las guías de la AJA de diabetes que se actualizan cada año o cada 2 años. Y eso sí le gana a un metaanálisis en como pirámide de evidencia, ¿no? Sin embargo, pues tienen que tener sus consideraciones a la hora de usarlas. Y acabas de hacer el ENAM, ¿verdad? Muy bien, Paco. Y bueno, pues ya pasamos a lo último, cartas para el editor. Es nada más cuando alguien ve un artículo y
y tiene otro punto de vista, entonces le dice al editor, oye, de ese artículo, pues nada más quiero como dar este punto de vista adicional, o estas cosas están mal, o le falta esto. Entonces aquí también hay algunos ejemplos. Alguien publicó de cómo la fluorescencia para quitar gliomas funciona, y otro neurocirujano le dijo al editor, espera, esto, el problema es que cuando es muy profundo no se pinta bien, entonces hay que tener en consideración el cierto tipo de microscopio. Esto lo hacen sobre todo subespecialistas, pero si ustedes se consideran que han visto muchas cosas de un tema, si son pasantes de servicio social de algo en particular que hacen muchísimo y ven un artículo que no les hace sentido, pueden escribirle al editor su opinión y se puede publicar como una opinión como de regreso. Entonces, aunque Chance no tiene tanta evidencia, también es una manera rápida de empezar a adentrarse al mundo de investigación, cuenta como publicación, cuenta para el currículum y es la manera más rápida de entrar a la conversación científica. Entonces, ya con esto pasamos rapidísimo a las últimas dos slides de mi parte, que es pues, cómo te da valor curricular. Entonces, a ver, Pablo Santibáñez, ¿cómo crees que el publicar te sirve para tu currículum, para plazas, para fondos, para lo que sea? Bueno, pues yo creo que te da como un plus sobre los demás estudiantes, bueno, mínimo, por ejemplo, de tu generación, que no tengan tantas publicaciones o que no puedan, que no han como generado ese conocimiento, te da como, pues te da una ventaja, pues no solo sobre tu misma generación, sino sobre otras personas de otras universidades para que tomen en cuenta para alguna plaza de un hospital, alguna rotación en otro país. Pues te puede dar pues esta ventaja que ya mencioné. Te da, porque aparte de ser un estudiante de medicina, o aparte de ser un pasante de servicio social, significa que estás haciendo algo más. Sí, Entonces, totalmente. A ver, o sea, como explicó Harumik, medicina académica, que es como el sueño, es veo pacientes, doy clases y publico. O sea, ese es como el triangulito perfecto. Desafortunadamente, o sea, en México sí se ve muy así, como, ay, publicaste, ya es un plus porque casi nadie lo hace. Pero esto va cambiando con el tiempo y en Estados Unidos no es así. No es solamente el hecho de publicar, sino el cómo lo hiciste. Entonces, ¿cómo es que te da valor curricular? De entrada, que es la siguiente, ¿qué tipo de artículo es? O sea, ¿qué tipo de artículo hiciste? ¿En qué revista está? Es muy diferente que esté en una de muchísimo factor de impacto que en una estatal o etcétera. Otra es, ¿qué fue lo que tú hiciste en el artículo? Que esto se me hace muy bueno que esté empezando a pasar, porque hay veces que nada más hay muchísimas personas en los autores, pero ya lo que se está exigiendo en muchos comités de admisión para especialidades y así es, dentro de tu artículo quiero ver las contribuciones credit. Credit es un sistema para especificar qué fue exactamente lo que hizo Pablo, qué fue exactamente lo que hizo Yareli. O sea, no, pues Pablo hizo el análisis estadístico. Yareli escribió el marco teórico. Tal persona llenó la base de datos. Especificar exactamente cuáles fueron tus contribuciones a este artículo para mostrar qué habilidades tienes. No es solamente que esté tu nombre registrado y ya. La otra también es cuál es el impacto que tiene. ¿Cuántas veces se ha citado ese artículo? ¿Lo publiqué? O sea, ahorita estamos queriendo hacer un análisis retrospectivo de un radiomarcador o biomarcador radiómico que hay súper poquito publicado, que te predice si tiene IDH o no. Entonces, como no existe casi nada, si somos de los primeros en publicar, a lo mejor muchísima gente a nivel mundial lo va a citar y va a tener muchísimas citas. Pero en cambio, si usamos un radiomarcador que se descubrió hace 20 años, ya existen tantos artículos que la cantidad de gente que lo va a leer, o sea, no es lo mismo que lo publiques y nadie lo leyó nunca, a que lo están leyendo 100 personas, 200 personas y lo están citando para los suyos. Y para eso hay diferentes índices que lo van a ver en otras clases, el Age Index y otras métricas que te dicen cuánta gente lo lee en PubMed, en Google Scholar, en todo ese tipo de cosas. Y pues por último, el tema de integridad, ¿no? Y es un conflicto que le está pasando a mucha gente, que, no sé, incluíamos al doctor Moreno en un artículo solamente por su prestigio, pero no hizo nada. Entonces la gente, o sea, los revisores van a decir, ¿cómo es posible que este doctor está publicando 4 artículos al día? Eso no es posible, no está haciendo nada. O Mutual Support, todos los artículos que tú publicaste también los publicó tu cuate. Entonces, ¿qué onda? Sí, 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 si tú me agregas, yo te agrego. Ese tipo de cosas también están empezando a dar cuenta y es un problema que te puede jugar en tu contra, ¿no? Entonces, ver ese tipo de cosas. Dentro del valor curricular, ¿cuál creen, antes de que pasen a la siguiente, que tenga más peso de los 4 tipos de artículos? A ver, Marian Fajardo, ¿cuál es el que más peso tiene de los 4 tipos de artículos en tu currículum? Pues yo creo que podría ser, por ejemplo, las revisiones o los artículos originales podrían ser Sí, también. justo. Y pasamos aquí a la Ah, siguiente. sale. Aunque las revisiones tienen mayor nivel de evidencia,
tiene mucho más mérito que tú te planteaste tu propia pregunta de investigación y con tus pacientes, con tu idea original, lo estás haciendo. No tiene tanta evidencia, pero es mucho más esfuerzo, mucho más, o sea, demuestras resolución de problemas, muchas cosas, entonces lo que más vale la pena, y tenemos muchos de estos en el instituto. Después las revisiones, porque también no está la capacidad estadística, pero desde los casos clínicos y cartas, todo cuenta siempre y cuando, y con eso pasamos ya a mi última slide, tengan los motivos adecuados para investigar. Hay unos artículos muy buenos que no se los pusimos para esta sesión, pero es del doctor Rafael Lozano, que en general tiene una cita en uno de ellos que dice, ya no basta con publicar para no perecer, o sea, el publish or perish, sino hay que pensar para no desaparecer. Y justo habla de esta crisis que está viendo en el que todo el mundo publica, nada más porque todo el mundo lo está haciendo, entonces me estoy quedando atrás. Es como, no es que si no publico, ya valió. No es cierto. No saben la cantidad de gente que conozco que tiene más de 40 artículos buenísimos y nada más no hace match. Y también conozco gente con menos de 5 artículos publicados que hizo match rapidísimo. O sea, de todas tus rebanadas para entrar a cualquier especialidad en Estados Unidos, en México, en donde sea, investigación es un pedacito y el currículum, el hacerlo por hacerlo, yo realmente les digo, no vale la pena. O sea, a mí no me ha sentido que en el Excel que tenemos hayan registrado 600 personas interesadas en ser neurocirujanos, o sea, estadísticamente no es posible, o sea, está bien que tengan el interés y todo, pero cuestionense tantito cuál es el motivo por el que lo están haciendo, ¿no? Mucha gente nada más repite lo que ya se publicó. Entonces, tu artículo no tiene ningún valor. Es como, muy bien, sí, qué padre que publicaste esto, ya lo dijeron otras 30 personas, o sea, no sirve de nada. Uy, tu currículum, qué padre. Y el doctor Moreno nos decía, el 90% de lo que existe en PubMed es basura. Y a mí me encantó llegar al servicio al instituto y ver que todos los artículos que tiene el doctor, todos son cosas que van a servir en su día a día. O sea, el doctor llega y dice, es que tengo problemas con la atención de cierto tipo de tumores con este paciente, con estos pacientes. O sea, hay que hacer un artículo que haga esto y va a mejorar tal cosa, ¿no? Entonces, lo está haciendo y es pensar y tener ideas realistas que vayan a funcionar, porque también, o sea, como me decía otro de los que antes, no hay protocolo ligero, todo es pesadísimo. Y no hay nada peor que dedicarle horas, meses y a veces más de un año a un protocolo cuando no lo está haciendo por gusto. O sea, si nada más lo está haciendo, se vuelve tediosísimo, se vuelve horrible, la sufres. Entonces, la idea es que realmente estén aquí porque lo estén disfrutando. Y si no es tanto neurocir lo suyo, puede ser de otra cosa. Y si no es tanto este tipo de investigación, hay muchísimos residentes que no les gusta y está bien. No es un must hacer investigación. Quédense con eso. Y ya para cerrar, me gustó mucho algo que nos dijo el doctor Moreno cuando pusimos este slide, que nos decía, sí, sí, ¿por qué todas las personas, bueno, no todas, pero por qué muchas personas dedican una hora del día a hacer ejercicio? O sea, si toda una hora en el gimnasio, salen a correr, lo que sea, para su cuerpo, pero nadie dedica tiempo para pensar. Voy a dedicar una hora del día sin celular, sin nada, nada más a pensar, cuestionarse, o sea, lo que estoy haciendo está bien, no está bien, hace sentido, todo, ¿no? Y también, ¿qué tipo de investigación quiero hacer? Si vale la pena o va a ser una pérdida de tiempo, nada más lo estoy haciendo como borriguito de los demás. O sea, y quédense con esto, ¿no? Eso es lo que vale la pena. No estamos cerrando con la parte ética. Ya creo que me extendí un poco, pero espero pues, que les quede. Gracias, Juanra. Bueno, pasamos a la ética en investigación. Ya sé que pues para muchos escuchar la palabra ética dicen, ay, qué aburrido, lo vemos desde que estamos en la secundaria y no es algo que creo que a muchos nos entusiasme, pero vamos a ver un par de conceptos que son importantes que los tengan en cuenta desde el inicio. Entonces, ¿qué es? Pues bueno, la ética en general como una disciplina, una rama de la filosofía, pues comprende la naturaleza de los conflictos morales y cuál es la mejor manera de abordarlos. Entonces, desde el punto de vista de investigación, retomamos varias cuestiones éticas, por ejemplo, las decisiones que toman los médicos, las que toman los pacientes, los deberes y obligaciones de los médicos hacia sus pacientes, las decisiones que toma la sociedad y la distribución de los recursos, así como pues el acceso a la atención médica que hay en diferentes países. Entonces, pues bueno, de manera general, ya lo veíamos también en el quiz, y pues los cuatro principios de la bioética, que son beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía. No nos vamos a detener tanto en esta parte porque, pues bueno, encontrarán muchas fuentes que les hablen largo y tendido sobre cada uno de estos principios y cómo se pueden aplicar. Pero lo que sí me gustaría es dejarles muy claro por qué es relevante. Ya vimos toda la parte de la investigación y cómo la ciencia y los conocimientos nos han permitido avanzar en muchos campos del conocimiento humano, nos han permitido
curar o tratar enfermedades que antes se consideraban incurables, que causaban muerte de miles o incluso millones de personas. Esto desde el punto de vista médico, ¿no? Tantos avances que tenemos, lo que mencionaba Juanra, los lentes ya de realidad virtual durante la cirugía. Vámonos a lo más básico, los tipos de imágenes, la tomografía, la resonancia, todo eso es gracias a la ciencia, ya que se ha investigado. Pero, ¿qué pasa con el otro lado de la moneda? ¿Qué pasa cuando no se han respetado los principios básicos de la dignidad y los derechos humanos? Entonces, la historia nos ha mostrado que como humanos podemos llegar muy lejos y pues para esto tenemos muchos ejemplos. Yo aquí solamente les menciono dos, que pues bueno, uno es muy conocido. Todos lo vimos en las diferentes clases de historia que tuvimos durante nuestra educación básica y es la Segunda Guerra Mundial, todos los experimentos que se hicieron en los campos de concentración por parte de la Alemania nazi, pero también tenemos muchos experimentos que se hicieron en diferentes países también aliados. Entonces, bueno, sabemos que esto ocurrió, está muy bien documentado. Y también, por ejemplo, tenemos el caso Tuskegee, que los invito a buscar más sobre este caso. Es muy interesante, es un estudio que se condujo en Estados Unidos en pacientes afroamericanos con sífilis que se les dejó a libre evolución, sabiendo que podían tener consecuencias mortales o que podían limitar mucho su capacidad funcional. Esto también conllevó a que nacieran varios niños con sífilis congénita, no se les dio tratamiento y claramente los pacientes no sabían que no se les estaba dando tratamiento. Entonces fue un estudio que causó mucha conmoción en el mundo científico, un estudio que duró años y que el gobierno pues sabía sobre su existencia, lo aprobó y fue hasta que unos científicos llevaron este estudio a los periódicos e hicieron que la sociedad se enterara sobre lo que se estaba haciendo con estos pacientes, con una comunidad marginada en esos años, que todos empezaron a levantar la voz, se detuvo este estudio, pero bueno, ¿hasta qué punto tuvo que llegar? ¿Cuántos años tuvieron que pasar? Entonces, a partir de todo esto, de todos estos casos, y así como este par, hay muchos que podemos mencionar. Entonces, a partir de esto se llegó a la conclusión de que necesitamos principios que rijan nuestro actuar en la investigación. No podemos vulnerar los derechos humanos de las personas con las que tratamos. Son pacientes, son humanos, hay que respetarlos, hay que respetar su confidencialidad y, por supuesto, el consentimiento informado, que es una parte muy importante. Entonces, pues bueno, tenemos tanto el Código de Nuremberg, que nació a partir de la Segunda Guerra Mundial, son 10 principios y pues bueno, aquí lo más importante que se tiene que quedar es el consentimiento voluntario. Aquí, pues, se les permite a los sujetos retirarse de la investigación en cualquier momento que ellos así lo decidan y, pues, bueno, también se prohíben experimentos que puedan causar lesiones graves o la muerte de los sujetos. Entonces, posteriormente tenemos más casos o bueno, ejemplos de declaraciones. Una de ellas, de las más importantes, es la Declaración de Helsinki. Son 32 principios y esto también nos hace mucho énfasis en el consentimiento informado, la confidencialidad de los datos, en proteger también a la población vulnerable. El hecho de que sea población que tal vez no sepa leer, no sepa escribir, no quiere decir que nosotros podemos decir, ah, bueno, pues entonces puedo hacer y deshacer a mi gusto. No, se les debe de explicar en qué están participando, de qué trata, cómo se va a llevar a cabo y pues siempre respetar mucho a las personas con las que tratamos, ¿no? Entonces, bueno, esto es como la base de la bioética. Y pues bueno, como investigadores siempre debemos adherirnos a la verdad. Como mencionaba Juanra, los invitamos a pensar y a reflexionar sobre las razones por las que les interesa la investigación y les gustaría publicar. Entonces, cuando tenemos el impacto de las publicaciones en el currículum y también necesitamos pues tal vez la validación externa, ¿no? Que digamos, ay, es que quiero entrar a esta especialidad, es muy competida, tengo que publicar. Y ese tengo que publicar nos puede llevar a acciones no éticas y esto es el fenómeno publish or perish. Entonces, ya se abordaba también en la bibliografía y pues esas son prácticas poco éticas. No sé si a alguien le gustaría que haya leído el caso del doctor Yoshitaka Fuji. ¿Le gustaría comentarnos un poquito acerca de él? Sí, María. Si no mal recuerdo, fue creo que el segundo o tercer caso documentado en un anestesiólogo
que conllevó que creo que 172 de sus artículos fueran como retraídos de revistas ya que los habían publicado a nivel internacional, porque se empezó a ver que agregaba, o sea, a personas o a otros médicos que ni siquiera estaban enterados de que estaban en estos estudios para así poder justificar que trabajaba en diferentes hospitales y que su tamaño de muestra era más grande de lo que realmente era en el hospital en donde trabajaba. Entonces como que se empezó a ver que había varias como, pues, ajá, o sea, que discrepancias en cuanto a los estudios que hacía y pues planteó la pregunta o planteó como este escenario de, pues, cómo el publisher Parrish lleva a médicos a cometer esas acciones con tal de tener un como mayor, pues, estatus en cuanto a la publicación a nivel internacional. Muy bien, gracias María. Sí, así como menciona, pues bueno, es un anestesiólogo japonés. Se empezaron a dar cuenta que el número de los pacientes incluidos no concordaban con los registros institucionales de donde él decía trabajar y donde dijo que se condujeron los diferentes estudios que publicó. Y también, como bien mencionaba María, reportaba estudios multicéntricos. Entonces, no sé, por ejemplo, digo que hice un estudio multicéntrico con la Clínica Mayo y que también trabajé con clínicas en Londres y en París y entonces empiezo a poner como colaboradores a doctores de esas clínicas y digo, sí, trabajamos juntos. Entonces, esos doctores ni siquiera estaban enterados y pues tiene el récord bastante, pues bueno, nada agradable del número de artículos retractados, 192. ¿Qué significa esto? Es que las diferentes revistas al darse cuenta de lo que estaba pasando y cuando el doctor no pudo justificar sus estudios, sus bases de datos y se dieron cuenta que pues lo que estaba publicando era fraudulento, pues entonces la revista emite un comunicado de que este artículo ha sido retractado y ponen el por qué lo retractaron y pues bueno, no sé si alguna vez han visto un artículo retractado, pero es básicamente el artículo con una leyenda así gigante que lo atraviesa en cada página que dice retractado. Entonces, pues es algo bastante penoso en la comunidad científica y pues bueno, esto solamente es un ejemplo, pero hay muchísimos. Y bueno, ya para cerrar esta parte, si bien la publicación es necesaria, como médico académico siempre debes seguir los más altos estándares éticos en todas tus actividades, tanto la atención al paciente, la enseñanza y la investigación. Entonces, aquí algunas conclusiones. El publicar es un pilar de la medicina académica porque permite generar, difundir y aplicar el conocimiento en beneficio de los pacientes, la docencia y la investigación. Existen diferentes tipos de artículos, como bien nos comentaba Juanra, cada uno de ellos va a tener un valor particular en el avance científico y en la trayectoria profesional. El valor curricular de las publicaciones no solo radica en la cantidad, sino en la calidad, el tipo de artículo, el impacto académico que puede tener y el rol que cada uno haya tenido en la autoría. La ética en la investigación y la autoría es indispensable. Publicar sin integridad daña la ciencia, la confianza social y la formación profesional. Y bueno, más allá del lema publicar o perecer, el objetivo debe ser pensar y publicar con responsabilidad, contribuyendo al progreso científico, con rigor, transparencia y compromiso con la verdad. Entonces, bueno, esto sería todo por nuestra parte. Si tienen dudas, estaremos leyendo el chat.